Elecciones abiertas. Hoy, Lilian Mateo y Juan Acosta van a tener un plato fuerte para poder hablar, pero yo quisiera tener el privilegio de hablar no de otra cosa, pero de un tema que viene reforzado por la figura que está hoy en elecciones abiertas. Se trata de Tonti Rutinel. Tonti Rutinel tiene un historial político hecho y que, aunque quizás no ha culminado como debió hacerlo, quizás cometió en el camino algunos errores o se encontró con algunos obstáculos invencibles. Tonti Rutinel, tenemos que reconocer que junto a Tuey de Camps, a Kiki Antún y a Danilo Medina, oigan bien, tres gente de tres partidos diferentes, son quizás los políticos dominicanos que durante más tiempo han hecho activismo político y son activistas, dirigentes activistas independientemente de que el único que ha llegado a la presidencia es Danilo, pero más o menos en su partido hacían exactamente. Son los que conocían a todos, los que visitaban a todos, los que todos los conocían y los reconocían. Usted va, por ejemplo, no solamente a la provincia de Santo Domingo, al Gran Santo Domingo, y habla de Tonti Rutinel, y toda la gente sabe de quién se trata. Sin embargo, Tonti Rutinel las circunstancias de su partido, que se ha caracterizado por divisiones esporádicas, lo han a veces triturado en esos pleitos. Fue junto a dos compañeros más, tuvo que ver mucho con el triunfo del PRD en el 78, sobre todo en el 82 y en el 2000. Ha sido senador de la República y Tonti Rutinel trae hoy un comunicado que nos dicen que no es nada nuevo y que él tiene ya varios años con él. Sin embargo, yo quiero hacer algo que es que nos solidarizamos 100% con la propuesta de Tonti. La nota que nos trae el periodista que nos envía el pronunciamiento de Point dice así: Tonti Rutinel es candidato o va a ser candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo. Es un hecho comprobado que Rutinel se ha dedicado a recorrer por todas partes y todos los días su provincia de Santo Domingo, estableciendo contactos con todos los dirigentes locales del PRM. El empresario exmilitar, exgobernador Rafael Burgos Gómez, que también tiene acceso y arrastre dentro del PRM, no ha podido realizar el activismo político que ha realizado Rutinel. También Juan Manuel Taveras, que sería auspiciado por un frente amplio, pero tampoco tiene la incidencia del PRM y el liderato de Rutinel. Y a continuación nos envían la propuesta de Rutinel. Dice: ante todo quiero felicitar al pueblo dominicano por su postura y al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, por su inteligencia y comprensión. A, que el PRM le proponga al presidente Danilo Medina un acuerdo nacional con relación a lo siguiente. Primero, que se realice de inmediato una reforma tributaria y fiscal integral, donde haya una amnistía fiscal. 2, que se plantee una verdadera reforma constitucional integral. La palabra integral está en las dos cosas, está
en la reforma fiscal y en la reforma constitucional, en la que se conozcan estos temas. A, que se elimine el infinite del artículo 124 de la Constitución, que da lugar a que si el actual presidente del país así lo decidiese, pueda optar por una presidencia de la República a partir del año 2024. B, que se revise la actual conformación del Consejo de la Magistratura a los fines de excluir al Procurador General de la República, o que éste sea elegido mediante un mecanismo de total independencia donde el voto del presidente no valga por 2. C, que se elimine de inmediato esa gran distorsión del voto de arrastre en las elecciones congresuales, o sea, el arrastre entre diputados y senadores. Y D, que las elecciones municipales sean reunificadas con las congresuales y presidenciales, al margen que la presidencia de la Cámara de Diputados sea cedida a la segunda mayoría de oposición, allí representada para un mayor equilibrio de fuerzas políticas y control democrático. Ahí soluciona todos los conflictos que tenemos en lo presidencial y en lo congresional y lo electoral. Le damos la bienvenida a Tonti, que quiero decir que esa misma propuesta hace 2 años él la había realizado. Bienvenido, señor Rutinel, y la pregunta es, ¿qué usted comió que produjo ese documento? Gracias, doctor Julio Así, a los compañeros y hermanos. Es un problema político. Los políticos aquí casi no leen, Julio. Tú recuerdas que yo soy vicepresidente del PRD. Es bueno que se sepa, para que no crea que haya enfrentamiento, que Tonti de las pocas personas en el mundo que yo conocí antes de él nacer. Sí. Es raro, pero es así. Siga. Yo soy vicepresidente del PRD, era vicepresidente el más joven de toda la historia del 79 y miembro de su comisión política cuando éramos 7, ahora son 1000 y picos. Y modificamos los estatutos del partido en el 79, por eso Salvador Rubio Blanco pudo ser presidente. Tú recordarás, ustedes recordarán, que la 9ª convención que se realizó en la Jacinto de la Concha, votaron 578 votos. 270 eligieron a Antonio Guzmán, 135 eligieron a Magluta como vicepresidente y 125 eligieron a Salvador como senador y presidente del partido. Y yo le decía a José Ovalle y a otros compañeros, esto no puede ser. Si vamos para el poder y 570 votos son los que hacen posible la democracia, esto se destruyó. Y entonces lancé una propuesta que le agradezco, ojalá Dios lo tenga en su santo gloria, Rafael Herrera, que me la publicó, un espacio pagado en el listín, 79, costaba 800 pesos, donde yo decía que la base vote. Y de 578 votos, yo modifiqué el artículo, excúsame que hable en primera persona, 174, y votaron 480,000 personas. Es de ahí que Salvador Rubio Blanco, que se opuso cuando yo se lo planteé, y se opuso a Toy de Can, lamentablemente está muerto. Sí. Me dijeron que yo lo estaba haciendo por Magluta. Yo le dije, no, yo lo estoy haciendo por la democracia. Entonces, hace 3 años, en un análisis político en el PRD donde yo estaba, me preguntó el presidente del partido, en la comisión, que qué yo creía. Yo le dije que lo más importante era hacer una alianza con el PRM, no con el PLD, que la alianza con el PLD había sido fatal para el PRD y que el presidente Medina no se iba a reelegir. Se rieron de mí y me preguntaron que por qué. Yo le dije, las condiciones que se dieron en el 2014 y 2015 no se dan ni se van a dar en el 2019. La República ha cambiado y la situación ha cambiado, pero
Tuvimos una gran discusión, no lo aceptaron y yo lo planteé. También dije que un presidente como el compañero Danilo Medina no podía dejarse fuera de todo, que no podía acorralarse, que había que darle una oportunidad. Me dijeron de la sociedad civil, me dijeron de otras cosas. Y yo, aunque tengo un elevado concepto de la sociedad civil, en la historia de la humanidad, no de República Dominicana, las sociedades civiles contribuyen. Son los líderes que trazan las metas, que trazan los conceptos, que trazan las posiciones. Entonces yo le decía que cuando tú acorralas a un ratón, el ratón te brinca y te muerde. Y que Danilo Medina, que tú lo mencionaste muy bien, al cual yo conozco perfectamente, y me dijo él mismo esas palabras, yo oyéndote a ti, Julito, estaba oyendo a Danilo, que me decía, Tonti, aquí los últimos que quedamos somos tú y yo, los mejores activistas. Yo le dije, gracias, presidente. El problema no es personal. Se consiguió y él aceptó por las razones que fuesen, porque ahora todas las victorias tienen grandes defensores. Las derrotas no tienen defensores, pero las victorias sí tienen defensores. Yo no quise decir que hace 3 años yo dije todo esto, pero lo dije. ¿Que me adelanté? Bueno. Y le dije, nosotros tenemos que dar la oportunidad de resolver los problemas del país. El país está en una situación económica, política y social un poco difícil. Entonces tenemos que hacer una verdadera reforma fiscal, que no se ha hecho. Tenemos que concederle una garantía a los empresarios, que son la fuente del desarrollo. Y tenemos que hacer posible enderezar este país. Con los problemas del mundo y de la situación, y el problema ese haitiano, que yo quiero recordar que yo hice la ley de migración en el Congreso Nacional, yo conozco eso. Eso es un problema serio, jóvenes, que hay que resolver. Entonces, le decía, tenemos que hacer un gran acuerdo nacional. Y entonces, como PRMista que soy, le planteé, esperé que el partido tomara la decisión para no pasar por encima ni tratar de ser protagonista de este sistema, y planteé la reforma fiscal, planteé el infinity del 124, que si el presidente tiene o quiere reelegirse en el 2024, que pueda hacerlo. Planteé un incongruente que hay. O eliminamos la Cámara de Senadores. Yo fui 2 veces senador y 3 veces diputado. Yo me pasé 20 años ahí, estudiando las leyes. O nosotros eliminamos, el legislador tiene 3 funciones: fiscalizar, representar y en la labor de representación, de fiscalización y de aprobar ley, legislar. Uno tiene que tener un concepto bien claro, porque son 2 cámaras. O eliminamos una de las cámaras, porque los senadores se agarran de los diputados, no hacen campaña, no hacen la labor de representación, no van a la población como tú señalabas, no hacen la función legislativa ni de fiscalización. Entonces, o eliminamos una de las 2 cámaras y hacemos el Congreso unicameral. Bueno, no, esa es la forma de elección, pero tú me vas a perdonar, Tonti. El ingeniero Albuquerque acaba de irse y los senadores hacen muchas cosas según él. Yo fui senador. Y fui senador con ¿Y él. fuiste senador ahí en ese momento? Sí, yo estuve ahí, Julito. Usted también debe de confirmar. Yo he estado... No, pero fue ahí cuando la presa de Sí, Monción. claro Julito, que sí. yo estuve ahí. Claro que sí. Y yo no quiero hablar de eso, pero yo no tengo carro en mi casa, yo vine solo. Bueno, pues sigue hablando del arrastre entonces. Pero Entonces, te sigue termine hablando de la idea. raza, hablamos ahorita de lo ¿Por qué otro. unicameral? ¿Por qué? Porque no hacen la función. Quien hace la función es la Cámara de Diputados. El Senado es un sello gomígrafo. ¿Y entonces cómo usted aspira, senador? Precisamente. Para cambiar eso. Para cambiar eso.
Porque yo hice posible en el 2000. Sí, porque en el tiene 2000, la propuesta ahí. En el 2000, ahí está la propuesta. En el 2000 yo elevé que lo puede decir el presidente de la Junta Central Electoral, que era vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo elevé una instancia donde decía, según el artículo 133 de la Constitución, que es ilegal. El voto es directo y secreto. Sí, pero en la modificación para hacer unicameral, la gente piensa que el Senado desaparece. No, hay una recomposición también de la Cámara de Diputados, porque la cantidad no serían lo mismo tampoco. Es muy complejo eso. Exactamente. Sí. Entonces, y además hay otra cosa en defensa de Tonti. Él quiere ser senador porque desde la calle tú no puedes modificar nada. Tú no puedes hacer una reforma constitucional. No, que yo hice 22 leyes, Julito. ¿22? Leyes. Yo quiero que tú le preguntes a todos los senadores que vengan aquí, a todos, sin excluir a nadie, ¿cuántas leyes hicieron? Decía París Goico, tú sabes lo último, excúseme la inmodestia que yo hice. Yo hice una modificación constitucional a la reglamentación. Esa joven que está ahí sentada tan bella lo sabe. Yo planteé la modificación y le puse sanciones a los senadores y a los diputados. Yo era presidente de la Comisión de Reforma y Modernización. ¿Sanciones por qué? O por las irregularidades cometidas. Tanto de leer periódicos adentro, de coger llamadas, de desviar la situación del Congreso Nacional, de actuaciones incorrectas, de no asistir y cobrar 3,000 pesos, que ahora yo no sé cuántos serán. Serán 5 o 10,000 pesos por sesiones. 12.500. Imagínate tú. ¿Cuánto? Yo me opuse a Que todo está eso. indexado con la devaluación. Yo me opuse a todo eso. ¿Por qué? El legislador tiene que tener una representación ante el pueblo. Y entonces, ¿qué yo hice, compañeros? Yo puse que el legislador tenía que dar un informe mensual de las funciones de representación en función de su comunidad y que tenía que reunir su comunidad y llevar un informe. Nadie lo hizo. Segundo, en la labor de fiscalización, yo le planteé al presidente Hipólito Mejía, él está ahí vivo, y a estos senadores, y a Ramón y a todo el que estaba, le dije, nosotros tenemos la función de fiscalizar, nosotros tenemos que crear la Cámara de Cuentas. ¿Y quién hace la ley 105-04? Excúseme la ¿Qué decía? Esa es la ley de Cámara de Cuentas, esa ley la hice yo. ¿Para qué? Para que fiscalizásemos no solamente al gobierno y al presupuesto, sino a los propios senadores y diputados. Porque tú no puedes entrar ahí, como yo vi, gente con un vehículo de condiciones deplorables, y cuando tú salga con 3 y 4 jipetas. Por eso votaron a Terrero. Yo vivo en el mismo sitio que vivía, donde vivía mamá. Es decir, uno tiene que practicar con su cuerpo lo que dice con su boca. Entonces, en esa función, tú no puedes decir la Constitución que el voto es directo y secreto, y entonces un senador es arrastrado por un diputado. Cuando tú votas por un diputado, tú estás votando por un senador que tú no quieres. Es decir, eso no se puede, eso es inconstitucional. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa con el senador, porque va a ser senador otra vez, ¿verdad? Tonti Rutinel.